Vamos a hablar hoy sobre la historia de los judíos en Polonia, la época de oro particularmente de la comunidad judía en Polonia. Obviamente que no vamos a poder hablar de toda la historia judía en Polonia, ya que la historia judía en esta tierra tan particular, tiene casi 1000 años de historia. Casi 1000 años de historia, casi desde que existe Polonia, los judíos estuvimos ahí. Y cuando fue la inauguración del Museo de Varsovia, que se inauguró apenas hace unos años atrás, el presidente polaco en ese momento dijo una frase muy fuerte. Él dijo así: no hay historia judía sin Polonia y no hay una historia de Polonia sin los judíos. Y realmente esto es muy acertado. Él lo dijo en ese lugar tan emblemático para la historia judía, particularmente en Polonia, en Varsovia, en la Plaza de los Héroes, donde ahí está el famoso monumento de Rapoport, donde fue el levantamiento del gueto, Mordechai Anilevich. Pero esto no va a ser para la clase de hoy, sino, si Dios quiere, lo vamos a dejar para más adelante. ¿Por qué digo que la historia de los judíos en Polonia es una historia muy particular? Porque, como vamos a ver, la historia comienza con una tolerancia religiosa, las puertas se abren para el pueblo judío y termina, como todos conocemos la historia, cómo concluye en Polonia, con el otro extremo, casi con la aniquilación total de la población judía durante la Segunda Guerra en la Shoah. Vamos a empezar desde el principio. Como dijimos, 1000 años de historia. Los judíos llegan a Polonia allá por finales del siglo XI, escapándose. Siempre los judíos llegamos a un lugar escapándonos de otro lugar, y particularmente nos escapamos de la primera cruzada, y es ahí cuando empieza a haber una movida masiva de judíos a Polonia, a pesar de que allá había algunos judíos que habían llegado por temas comerciales, pero ahí es donde llega, finales del siglo XI, los judíos escapándose de la primera cruzada. También los historiadores hablan de que para esa época también llegaron judíos de los descendientes del pueblo de los Khazares, que esto es una historia muy apasionante, una historia de un pueblo entero que se convierte al judaísmo. Esto está contado en el libro Kuzari. Es una historia muy fuerte que, si Dios quiere, la vamos a poder contar en otra oportunidad. También más adelante, ya pasamos un par de siglos adelante, en el siglo XIV, los judíos nuevamente llegan a Polonia y otra vez escapándose de la peste negra, de la peste bubónica, que mató a gran parte de la población europea, y como conocemos, los judíos no fuimos golpeados por esta peste, por temas de higiene y demás, y a Polonia parece de que no había golpeado la peste bubónica. Entonces los judíos también de diferentes países de Europa se van alojando en lo que es Polonia. En esa época, en el siglo XIV, gobernaba el rey Casimiro el Grande. Interesante que el barrio judío hoy en día en Cracovia se llama Kazimir, que este rey fue un rey muy benévolo para el pueblo judío, como diferentes reyes que le abrieron la puerta a los judíos. Casimiro particularmente invita a los judíos del mundo, de Europa particularmente. Cuando decimos de que los reyes eran benévolos, bueno, lo comparamos con lo que era lamentablemente el trato de los judíos en Europa, que lamentablemente el pueblo judío no valía nada a los ojos de las naciones, y decir que un rey pueda abrir la puerta de su reinado a la población judía, eso era algo impensado. Y este rey Casimiro siempre fue recordado muy bien por los judíos, los invita, pero obviamente
no estamos hablando acá de altruismo ni de justo de las naciones del mundo, sino estamos hablando un rey inteligente que él sabía que los judíos traían beneficios. Cuando decimos que los judíos traían beneficios, los judíos siempre fuimos un pueblo que nos dedicamos al conocimiento, por algo siempre nos llamaron el pueblo del libro, y siempre fuimos un pueblo que supimos leer, escribir, hablar en diferentes idiomas, y cuando los judíos llegan a Polonia, gracias a los judíos empieza a desarrollar el comercio internacional, particularmente porque los judíos, al hablar el yiddish y al venir de países como Alemania, entonces, de alguna forma, gracias al idioma, pudimos dedicarnos al comercio y poder hablar con diferentes comerciantes de países que obviamente los polacos no tenían accesos antes. No existían traductores, no existía, digamos, la gente, gracias que sabía hablar su propio idioma, su dialecto, ni hablemos de escribir, de leer, y los judíos siempre tuvimos este conocimiento. Algo muy interesante que a mí me gusta analizar, porque para hablar de datos eso lo podemos leer en cualquier libro, pero me gusta analizar un poquitito la historia, y hay patrones en la historia que siempre se repiten. Por ejemplo, uno de los patrones más conocidos de la historia judía es que cuando los judíos estamos bien en un país y nos empezamos a sentirnos cómodos con el lugar y asimilarnos, siempre viene después de eso, lamentablemente, la desgracia. Así ocurrieron en muchos países donde habitamos y donde terminamos, lamentablemente, con desgracias. Pero uno de los patrones que tienen que ver particularmente con la historia judía en Polonia es que siempre que nos van a expulsar de un lugar, de alguna forma, como dice la Guemará, Dios adelanta el remedio antes de la enfermedad. Y antes de que nos expulsen de un lugar, de alguna forma es como que grupos de judíos llegan a un próximo lugar para recibir de alguna forma a esa población judía que está por llegar próximamente o en unos siglos adelante. Ejemplos, no faltan ejemplos. Por ejemplo, antes de que nos expulsen de Israel en la destrucción del primer Beit HaMikdash, ya grupos de judíos se fueron a vivir a Babel. Y cuando los judíos fueron expulsados de Israel con la destrucción del primer templo y fuimos a parar a Babel, ya había comunidad ahí en Babel. Otro ejemplo, España, la expulsión de los judíos de España, se da justo en el momento del descubrimiento de América. Y cuando los judíos nos echan, porque nosotros conocemos la expulsión de los judíos de España, pero antes de la expulsión de los judíos de España, lamentablemente nos habían echado de un montón de países, Inglaterra y particularmente Alemania, con toda la historia de Lutero, que lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y es ahí que antes de que nos echen de Alemania, los judíos de a poco fueron llegando a Polonia para que finalmente cuando nos terminan echando de todos estos países, Polonia tenga Kehilá judía y así la gran masa de la comunidad judía pueda llegar a un lugar donde ya había de sus hermanos. Pasamos al siglo XVI, particularmente en el año 1569, Polonia se unifica con Lituania, porque la Polonia que conocemos hoy en día es un país moderno, pero muy joven, que recién empieza después de la Segunda Guerra Mundial. En el 18, ahí es donde Polonia nuevamente vuelve a recuperar su independencia, pero después con la invasión en el 39, Polonia pierde nuevamente su autonomía, después viene el comunismo. Así que Polonia es un país muy joven y es un país, digamos, hoy en día, digamos, pequeño, en desarrollo. Pero allá por el siglo XVI, Polonia era una superpotencia, para decirlo de alguna forma, y se unifica, como en esa época existían casamientos entre diferentes reinados y se unifica particularmente con Lituania, y como resultado de esto expande sus fronteras
hacia el este, y lo que conocemos hoy parte de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, era Polonia. Por eso siempre vamos a escuchar decir, ¿tus abuelos de dónde vienen? No, mis abuelos vienen de Polonia. Bueno, quizás venían de Polonia, lo que era Polonia en un momento, pero después era Rusia, era Ucrania, era Bielorrusia, era Lituania. Decir Polonia es algo muy genérico, ¿sí? Pero realmente, como vamos a ver más adelante, Polonia fue, judaicamente hablando, fue un imperio. Pero podemos decir que de los países donde la mayor concentración de comunidad judía en Europa fue en Polonia. Y como contamos la clase anterior, cuando hablamos del Maharal de Praga, que también había nacido en Polonia, en Poznań, dijimos que cuando los judíos se empiezan a escapar de todos los países, empiezan a escaparse de Alemania, los judíos por el viaje reciben, así cuentan los libros, reciben como una señal divina. Algunos dicen que recibe como un papel que cae desde el cielo, donde cuando llegan a Polonia cae ese papel, y en el papel decía Polín. Polín es Polonia, obviamente en hebreo, pero Polín significa también aquí van a habitar, aquí vas a habitar. Hay quienes dicen también que Polonia se dice Polania, y Polania también lo podemos dividir en Po-la-nia, que significa Po acá, la habita, Yud-Kei, que es el nombre de Dios, aquí habita Dios. Y esto los judíos lo tomaron como una señal divina que teníamos que quedarnos en Polonia. Bueno, obviamente que los polacos, como contamos, nos necesitaban, no fue altruismo, pero para esa época era realmente algo muy benévolo de parte de lo que era el reinado polaco, y los polacos necesitaban habitar su territorio, y también, como contamos, los judíos traían beneficios económicos principalmente, culturales, y llegaron a Polonia judíos allá por el siglo XVI, judíos de toda Europa. Hasta les voy a decir que llegaron judíos de España. En Polonia había Batei Knesiot Sefaradim, aunque uno dice polaco es Ashkenazí. Bueno, no necesariamente, había, como se dice en Yiddish, un mejunje, una mezcla de todos los temas y todas las etnias que existían en ese momento, particularmente obviamente eran Ashkenazim, los judíos polacos. Para que tengan una idea, escuchen esto, la población de los judíos en Polonia, cómo fue creciendo. En el año 1500 había 50.000 judíos en Polonia. En el año 1600, 150.000 judíos. En el año 1648, y ahora les voy a contar por qué me detengo en ese número tan extraño, había 500.000 de judíos. 1648 fue una de las matanzas más grandes de la historia por manos de los cosacos, que mataron a 1/3 de la población judía de Polonia. Se habla entre 150.000 y 200.000 judíos, que era algo impresionante. Lastimosamente, nosotros que conocemos la historia de la Shoah, estos números son números chicos a comparación de la Shoah, pero tristemente, primero de todo que una vida es un mundo entero, pero tristemente para esa época era 1/3 de la población. Fue algo impresionante. Allá por el siglo XVII, después los judíos, después de la matanza de los cosacos, los judíos vuelven a asentarse en Polonia, y allá por el siglo XVII vivían el 80% de los judíos del mundo vivía en Polonia. 80% de los judíos del mundo vivía en Polonia. ¿Quieren saber cuántos judíos hoy en día viven en Polonia? La gran mayoría viven en Varsovia, y esto se lo pregunté en varias oportunidades ahí a uno de los rabanim en Varsovia. Viven, digamos, identificados, viven entre 8.000 y 12.000 judíos en todo Polonia.
no identificados, no podemos saberlos porque hay muchos que quizás ni saben que son judíos. Entre 8.000 y 12.000 judíos en toda Polonia. Antes de la Segunda Guerra Mundial, escuchen este dato porque es impresionante, antes de la Segunda Guerra Mundial vivían en Polonia 3,5 millones de judíos. Era el segundo país con mayor población judía en todo el mundo entero. En Estados Unidos ya para esa época, que era el primer país con mayor población judía, vivían 4,5 millones de judíos. Otra vez, antes de que nos echen de un lugar, o antes que venga una masacre, lamentablemente, ya Dios de alguna forma va preparando el terreno del próximo lugar, y ya ahí también, para lo que era el mandato británico de Palestina, futura tierra de Israel, la nación judía, se empieza a poblar, y obviamente hoy en día, gracias a Dios, la mayor población judía del mundo vive en nuestra tierra, en la tierra de Israel. Los judíos en Polonia hablaban yiddish. ¿Cuándo empezaron a hablar yiddish? Tampoco lo sabemos exactamente. Hay quienes dicen que fue a partir del siglo XVI, cuando son expulsados de Alemania, que el yiddish sabemos que es una mezcla de alemán, hebreo, puede tener algunas cosas de polaco. Yo cada vez que voy a Polonia, ya estuve 11 veces en Polonia, no sé si es algo que me tengo que poner contento, pero es una realidad. Trato de hablar ahí con los choferes del micro un poco en yiddish, no son judíos, y algo entienden en yiddish, así que algo de polaco debe haber ahí por el yiddish. Pero seguimos con nuestra historia. Entonces, Polonia, a partir del siglo XVI, empieza lo que se llama la época de oro. Como nosotros hablamos la época de oro de los judíos de España, con Rambam, con Maimónides y demás. Bueno, la época de oro de los judíos en Polonia empieza a partir del siglo XVI, y Polonia se transforma en un lugar donde la Torá vibraba por las calles. Cracovia y Lublin particularmente se transforman en los centros de Torá de Polonia. Interesante, hay que explicar también de que no siempre Varsovia fue la capital de Polonia. Nosotros sabemos que Cracovia era la capital, ahí el castillo de Babel, que queda en Cracovia, donde están enterrados muchos de los monarcas, muy cerca del barrio judío. Históricamente era la capital, y es ahí donde en Cracovia y en Lublin particularmente, que vamos a contar más adelante, la famosa yeshiva de Lublin, es ahí donde se forman los centros de Torá, y es ahí en esa época donde reinaba los reyes de la dinastía de Segismundo, que después vamos a mostrar la famosa columna de Segismundo que está en el casco histórico de Varsovia. Segismundo también fue un rey muy benévolo con los judíos y le daba muchísimos privilegios a los judíos, algo que era impresionante. Recién encontramos algo así en la historia, quizás más adelante en la Revolución Francesa, pero para esa época era algo impensado, hasta tal punto les voy a contar que se crea en Polonia algo que se llamaba el Bad Arba Arzot. Podemos traducirlo como el Consejo de las Cuatro Tierras, que era un ente que le daba autonomía a los judíos para autogobernarse. Principalmente fue creado para que los judíos puedan cobrar impuestos entre ellos y acercárselos, digamos, a la realeza, al gobierno, pero este Bad Arba Arzot después también fue un consejo de 5 tierras, confederaciones y demás. Era algo impresionante que los judíos podamos tener autonomía en nuestro lugar donde vivíamos. Pero como dijimos, esto es una clase de historia judía, y la historia judía siempre está relacionado con la Torá. Para esa época, en Polonia, se transformó en el centro de Torá del mundo. Los rabanim, no eran simplemente un rabino que se dedicaba a dar ley o a enseñar o a dar una drayá en el Beit HaKnesset, sino también eran la máxima autoridad de la comunidad judía. Los rabanim de Polonia eran la máxima autoridad. Eran también jueces en temas seculares y principalmente intermediarios
entre la comunidad y el gobierno. La comunidad apoyaba plenamente a los sabios de la Torá, a los Bajurei Yeshivá, como nosotros sabemos que hasta la Yeshivá de Jajmei Lublin, que eso fue allá por los 1930, las yeshivot no tenían lo que se llama una primiá, no tenían un lugar donde la gente dormía, los chicos dormían, sino que, vamos a decir, venían de todos lados de Europa a estudiar y dormían en las mismas casas de la gente de la comunidad y comían en las casas de las familias. O sea, que toda familia judía en Polonia, en Cracovia o en Lublin o en cualquier centro de Torá, tenía chicos de yeshivot en sus casas hospedándose y les daban todo lo que ellos necesitaban para poder dedicarse al estudio de la Torá. Quiero hablar de algunos sabios, quizás para algunos de ustedes conocidos, quizás para otros la primera vez que lo van a escuchar, sabios que vivieron en Polonia allá por el siglo XVI. Uno de ellos se llamaba Shalom Yachna de Lublin, que fue nada más y nada menos que quien fundó una de las yeshivot más importantes de Lublin. No confundir esto con la yeshiva de Jajmei Lublin, de Rav Meir Shapiro de Lublin, que eso fue inaugurado en 1930. Famoso Rav Meir Shapiro de Lublin, el fundador de lo que es el orden del estudio de la Gemara, una hoja por día, el Daf Yomi. Shalom Yachna de Lublin, él había hecho la yeshiva original de Lublin, que después Rav Meir Shapiro quiso de alguna forma volver esta yeshiva a la ciudad de Lublin. Y este gran rabino también fue el suegro de otro de los rabinín que vamos a contar ahora, del Ramó. También otro de los grandes sabios que vivió en Polonia era el Marsha, Moreino Rav Shmuel Eidels, que él nació en el año 1555, y para cualquier Yehudí que estudia un poco de Gemara, siempre la Gemara, decimos existe la Gemara tiene el comentario de Rashi y también tiene el comentario de Tosafot, pero al final de la Gemara, de cualquier Gemara que van a agarrar, tiene el comentario del Marshó. Este fue uno de los sabios de Polonia, que él escribió uno de sus libros más conocidos que se llama Hidushei Agadot. Prácticamente hoy en día estudiar Gemara sin el Marshó no existe. El Marshó es básico en el estudio de la Gemara y él explica muchas de las historias de la Gemara que son historias muy extrañas. Si las vamos a leer, lo que se llama la Agate, son historias de la Gemara. El Marshó es por excelencia el comentarista de estas historias de la Gemara. Otro de los sabios también se llamaba Shlomo Luria, no confundir con el Arizal, Tzhak Luria. Él fue autor de un comentario también a la Gemara, el Talmud se llamaba Yam Shel Shlomo, y dicen que él fue un descendiente de Rashi, Rabbi Shlomo ben Yitzhak. Este fue mucho antes de los Rishonim. Y acá llegamos a uno de los sabios más conocidos de todo Polonia. Podemos decir que es el sabio más conocido y más emblemático de todo Polonia. La historia de los judíos en Polonia fue el Ramá o el Ramó en Ashkenazí, Rabbi Moshe Isserles. Nació en el año 1530. El Ramó fue la persona que hizo el comentario de la ley para el mundo ashkenazí. ¿Cómo es la historia? Nosotros sabemos que desde el Talmud no existe una ley, digamos, legislada para todo el pueblo judío. Obvio, todos los Yudim ponemos tefilim, decimos el Shema, comemos el mismo kasher, pero cuando hablamos de detalles, algunas comunidades seguían, digamos, la costumbre de su comunidad. Sin embargo, allá por el siglo XVI, en la ciudad de Tzfat, en Israel, uno de los más grandes rabanim, descendientes judíos que habían sido expulsados de España, Rabbi Yosef Karo, él tomó un emprendimiento de legislar la ley judía, hacer un código de ley judía, la constitución judía. Y él escribe el Shulchan Aruch. Pero en ese mismo momento, escuchen esta historia porque es impresionante, en ese mismo momento, en Varsovia,
había otro Yehudí escribiendo también un Shulchan Aruch, sin saber que había otro en Tzfat escribiendo el código de ley judía. ¿Quién era este hombre no en Varsovia, en Cracovia? Era Rabbi Moshe Isserles, el Ramó. Cuando el Ramó, que no existía ahí medios de comunicación y el transporte era muy lento, cuando el Ramó se entera de que en Tzfat hay un gaón, hay un genio escribiendo el Shulchan Aruch, y él también estaba escribiendo, hace tiempo que estaba escribiendo el Shulchan Aruch. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros cuando nos enteramos que hay un sabio que está escribiendo el mismo libro que nosotros? Nos apuramos para sacarlo a la imprenta a ver quién sale primero. ¿Qué hizo el Ramó? El Ramó dijo, si Rabbi Yosef Karo, hay otro judío escribiéndolo, seguramente él lo va a hacer mejor que yo. E interrumpió su comentario. Cuando el Shulchan Aruch salió a la luz, entonces el Shulchan Aruch legisló según la opinión, en la gran mayoría de las partes, como la opinión sefaradí. Obviamente Rabbi Yosef Karo era sefaradí, como dijimos, descendientes judíos españoles. Entonces la comunidad judía de Europa, entonces dijimos, pero nosotros tenemos otra costumbre. Entonces ahí Rabbi Moshe Isser les dijo, ¿saben qué? Bueno, voy a agregar donde corresponda en el Shulchan Aruch las enmiendas de las costumbres ashkenazí cuando son diferentes a lo que es el mundo sefaradí. Y es ahí cuando el Ramó le pone a lo que se llama el Shulchan Aruch la mapá. ¿Qué es la mapá? La mapá es el mantel, porque el Shulchan Aruch significa la mesa tendida. ¿Y qué es la mapá? A una mesa tendida le falta el mantel. Entonces el Ramó le pone el mantel al Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Esto es algo impresionante. Hoy en día todo Shulchan Aruch viene con los comentarios del Ramó. Obviamente los sefaradim siguen la opinión de Rabbi Yosef Karo y los ashkenazim seguimos la opinión del Ramó, que hay miles de diferentes costumbres, de las más conocidas, obviamente el arroz en Pesaj, pero hay un montón de costumbres más donde hay diferencias costumbres, donde las dos son valederas, y nosotros seguimos la del Ramó y los sefaradim siguen la del Mejaber Rabbi Yosef Karo. El Ramó falleció en Lag BaOmer, no es casualidad, como Rabbi Shimon Bar Yochai, y en su tumba, que yo no la vi por foto porque soy Cohen, a pesar de ir todos los años a Cracovia. En su tumba dice que él está enterrado ahí al lado de su Beit HaKnesset, donde él rezaba. En su tumba está escrito, Mi Moshe ad Moshe lo kam kmo Moshe. Desde Moshe hasta Moshe no hubo como Moshe. Entonces, si nosotros conocemos un poquitito de historia, sabemos que esto mismo está escrito en la lápida del Rambam de Maimónides, que también se llamaba Moshe. Entonces hay quienes dicen, pero ¿cómo vas a escribir lo mismo del Ramó que el Rambam, que falleció mucho antes que el Ramó? Y hay quienes dicen que no, que lo que quisieron poner quienes hicieron esa lápida no es que desde Moshe Rabeinu hasta Moshe Isserles no hubo como Moshe, sino desde el Maimónides, que era Moshe ben Maimón, hasta Moshe Isserles, no hubo como Moshe, no hubo como ellos. Hoy en día, el Beit HaKnesset del Ramó es uno de los pocos Batei Knesiot que quedan en pie. Después, si quieren, les puedo mostrar una foto del Beit HaKnesset. Es uno de los pocos Batei Knesiot que quedan en pie en Cracovia, que al lado queda el cementerio. Obviamente fue profanado por los nazis durante la guerra, pero hoy lo podemos visitar y también hay tefilot, no todos los días, pero podemos encontrar de vez en cuando una que otra tefilá, algún minyan. Otro de los sabios muy conocidos de Polonia, posterior al Ramó, contemporáneo también del Ramó, fue, no contemporáneo, unos años después, fue un sabio que se llamaba Gershon Shaul Yom Tov Lipman Heller, o más conocido como el Tosfot Yom Tov.
Él fue un rabino de Praga, al revés que el Maharal, que estaba de Polonia y se fue a Praga, era al revés. Él fue un rabino de Praga que terminó en Cracovia. ¿Por qué? Porque vivió una vida llena de sufrimientos, lo acusaron por falta de lealtad al gobierno, fue condenado a muerte y se salvó pagando una suma muy importante de dinero, y como condición para salvar la vida se tuvo que escapar de Praga y finalmente terminó siendo rabino de Cracovia. Hoy en día, si vamos a agarrar cualquier Mishnah, la Mishnah es el texto básico de lo que es el Talmud, vamos a encontrar su comentario. El comentario de Rabbi Yom Tov Lippman Heller, el Tosfot Yom Tov, lo vamos a encontrar prácticamente en cualquier libro de Mishnah. Pero cuando hablamos de Rabbi Yom Tov Lippman Heller, hay que hacer una parada obligatoria, si me van a permitir, y hay que contar un maise que está relacionado con él, que es un maise impresionante. Un maise, pero estamos hablando de historia judía en Polonia, así que permítanme decir un maise. Este maise lo cuenta la hija del rabino Shohat, Dovid Shohat, que no hace muchos años atrás lo invitaron a dar una charla a la ciudad de Búfalo, donde fueron invitados diferentes representantes de todas las religiones en Estados Unidos, y lo invitaron al rabino Shohat, un gran orador, un rabino de Chabad. Nosotros sabemos de que en el mundo judío nunca fuimos muy, vamos a decir, partidarios de los debates interreligiosos, ya que en los debates siempre salimos perdiendo, no porque no teníamos razón, sino porque lamentablemente hay otros intereses, y particularmente el Rebbe Lubavitch, nunca permitió que sus hasidim participen de debates interreligiosos. También porque en un debate no necesariamente gana la verdad, sino gana el que mejor sabe debatir, y no necesariamente es el que tiene la verdad. Pero bueno, a él lo invitaron, y obviamente, como todo hasid de Chabad, antes de rechazar una oferta, llamó a la secretaría del Rebbe, llamó al Rebbe para consultarle qué es lo que tenía que decir. El Rebbe, algo excepcional, le dijo que vaya, que no rechace la oferta de ir, y que hable del tema de Tzedaká, ya que el tema de Tzedaká es un tema universal. Entonces el Rebbe le dijo, habla de Tzedaká, siempre el tema de Tzedaká va a ser bien recibido. Va a Búfalo. Entonces hablaron los representantes de diferentes religiones. Cuando llega el momento del rabino Shohat, entonces él dice, yo quiero hablar sobre la caridad, que en el hebreo se llama la tzedaká, la justicia social, pero les quiero contar una historia. La historia cuenta que hace varios siglos atrás, en la ciudad de Cracovia, vivía un hombre que tenía un apodo muy particular. Lo llamaban Yosale der Kamtzen, Yosale Akamtzan, Yosale el amarrete, Yosale el avaro. No les tengo que explicar por qué lo llamaban así. Era de las personas más amarretes, más tacañas de la historia judía. Una persona muy adinerada que en su vida compartió de lo que tenía, cerró las puertas de su casa a toda persona pobre, rabino, comunidad, cualquier proyecto, por más bueno que sea, él se negaba a ayudar. Y así tomó el apodo de Yosale der Kamtzen. Cuando llegó, digamos, el momento donde Yosale se tenía que despedir de este mundo, la Hebre Kadishe, los representantes, digamos, de los que se ocupan de los entierros en el cementerio judío, se acercaron a Yosale y le dijeron, Yosale, escucha, te vas a morir, no te vas a llevar la plata. Por lo menos, comprá un lugar para enterrarte. Sí, si no, ¿quién te va a enterrar a vos? Compra tu parcela en el cementerio, estamos hablando ahí en el cementerio en Cracovia, que existe hasta hoy en día,
compra tu parcela ahí en el lugar. Yosa Lederkanzen dijo, de ninguna manera, no voy a poner un zloty, no voy a poner nada. Bueno, la Hebre Kadisha lo escuchó, dijo, pobre hombre, el día que se muera. Dicho y hecho, llegó el día que Yosa se despidió de este mundo, fue al Olam a Emet, al mundo de la verdad. Y acá, en este mundo terrenal, nadie lo quería enterrar a Yosa Lederkanzen. Porque dijeron que no se ocupó de nadie, ¿por qué nos tenemos que ocupar de él? Pero la Hebre Kadisha sabemos que tiene una responsabilidad. Y lo enterró, pero lo enterró Nevach, como se dice, pobre. Lo enterró ahí en la punta del cementerio, en Cracovia. Ahí pegado a la pared, pobrecito. Y ahí termina la historia aparentemente. Pasó una semana, pasaron 2 semanas, y de repente llega un pobre a la casa del rabino y le dice, rabino, no tengo para comer. Entonces el rabino, bueno, acá tenés un poco de carne. A la media hora llega otra persona, rabino, no tengo para pagar al moré de mis hijos para el Talmud Torah, para el estudio de Torah. Bueno, el rabino le dio otra mano. Y así sucesivamente empezó a llegar gente que nunca había llegado a la casa del rabino pidiendo. Entonces le llamó la atención, le dice, pero ¿por qué no ¿cómo hacías antes? Yo iba a la carnicería y me daban carne, iba al Heider y el moré le enseñaba. Entonces el rabino le llamó la atención. Entonces va a hablar con el carnicero y le dice, ¿qué es lo que pasa que no le estás dando carne a esta pobre gente que antes le dabas? El rabino le dice, el carnicero le dice, rabino, ahora le puedo decir la verdad. La verdad de que Yosale, el Kamtzen, el amarrete, durante toda su vida, él ayudó a la gente pobre. Pero lo ayudó con una sola condición, que nunca nosotros digamos que era él quien ayudaba. Porque si nosotros decíamos, él paraba de ayudar. Y es así como nosotros podíamos darle de comer a la gente, educar a los hijos. Y ahora que Yosale se fue, podemos contar la verdad. Cuando el rabino escucha esto, que quién era el rabino, nada más y nada menos que Reb Yom Tov Lipman Heller, el comentarista de la Mishnah que contamos hace unos momentos, que vivió en Cracovia, se agarra de la cabeza y dice, ¿cómo pudimos hacer semejante error? Yo soy el responsable de esto. Tuvimos entre nosotros un tzadik, una persona que fue de las personas que más hizo tzedaká en la historia, y nosotros lo llamamos el Kamtzen. ¿Y dónde lo enterramos? Decreto en este momento que el día que yo me vaya de este mundo, quiero ser enterrado al lado de Yosa Lederkanzen. Dicho y hecho, cuando Reb Yom Tov Lipman Heller, el Tosfot Yom Tov, falleció, fue enterrado al lado de Yosa Lederkanzen. Termina la historia, una historia obviamente con un mensaje muy fuerte de lo que es la tzedaká, la caridad, bajo la visión judía. Esta historia la cuenta el rabino Yohat. Volvemos al maíz anterior, porque los buenos maíces tienen un maíz adentro de otro. Volvemos al maíz anterior. El rabino contó esta historia en una conferencia con representantes de todos los credos. Obviamente la gente lo aplaudió, le gustó, un lindo maíz. Cuando termina el evento, se le acerca un sacerdote al rabino, Yohat, y le dice, rabino, ¿me puede repetir la historia? Entonces el rabino le dice, mira, la verdad es que el rabino mucho no quería hablar, ya estaba cansado, y aparte, ¿qué tiene que ver él? Digamos, no tenía mucho que ver con esta persona. Entonces medio que lo trató de evadir, le dijo, ¿sabes qué? Mañana, si querés, vení a mi habitación, acá en el hotel, y te cuento la historia. Me golpeás y nos juntamos en el bar y te cuento la historia. Dicho y hecho, al otro día, este sacerdote lo va a buscar al rabino y le dice, rabino, quiero que me cuente la historia otra vez. Entonces el rabino le cuenta otra vez la historia. Cuando termina de contar la historia,
el sacerdote le dice, Rabino, ¿me podría contar otra vez la historia? El rabino le llama la atención, el rabino Yohat le llama la atención. Entonces, ¿estás seguro? Sí, por favor, contámelo otra vez. Se la cuenta por tercera vez. Cuando termina de contar la historia, lo mira el sacerdote estaba llorando. Entonces el rabino le dice, disculpe, ¿está bien? Sí, rabino, estoy bien. Le quiero agradecer. ¿Por qué me quiere agradecer? Le quiero contar que yo soy descendiente de Yosale el Kamtzen, Yosale el Amarrete. ¿Cómo? Le dice el rabino Yohat. Sí. Dice, no, estás confundido, vos sos un sacerdote, ¿qué tenés que ver con...? Te voy a contar la historia, le dice el sacerdote. Mi papá estuvo en la Marina durante la Segunda Guerra. Y en uno de sus viajes conoció a mi mamá, una mujer judía, que se enamoró de mi papá, se casaron y me tuvieron a mí. Pero mi mamá durante toda su vida ocultó su identidad. De todo el mundo, de mí también. Pero antes de morir, mi mamá, en el lecho de su muerte, hizo una plegaria que yo no entendí porque la dijo en otro idioma y me dijo, quiero que sepas que sos judío, porque yo soy judía. Y es más, nosotros somos descendientes de un judío que lo llamaban Yosale el Amarrete de Cracovia. Y cuando vos contaste esta historia, me acordé de la historia que me contó mi mamá. Y ahora la entendí. Te quiero agradecer. El rabino Yohat se agarró de la cabeza, no lo podía creer. Ahora entendió por qué el Rebbe le había dicho que vaya a hablar a la conferencia en Búfalo. El rabino lo contactó con otro rabino que vivía cerca de este sacerdote y no lo vio nunca más. Después de muchos años, el rabino Yohat está en el Kotel, en Israel, en Jerusalén, y una persona, un yehudí, con barba, con kipá, le toca el hombro y le dice, Rabino Yohat. Entonces el rabino se da vuelta, lo mira y le dice, me disculpás, pero no me acuerdo, ¿de dónde nos conocemos? De la conferencia en Búfalo, yo soy el ex sacerdote. Se acercó, hizo teshuvá y volvió al camino. La hija del rabino Yohat después averiguó y se enteró que ellos también son descendientes del Tosfot Yom Tov de Rabbi Yom Tov Lipan Heller. Así que ella dijo que se volvieron a juntar el Tosfot Yom Tov con Yosale y el descendiente de Yosale en una conferencia en Búfalo gracias al Rebbe de Lubavitch. Queridos, esta es la historia muy en breve de la época de oro de los judíos en Polonia. Una historia llena de mensajes, una historia que si Dios quiere va a continuar y vamos a poder seguir aprendiendo de este país que fue tan fuerte para nosotros en el buen sentido y también en lo negativo. Así que muchísimas gracias a todos.